¿Qué fue lo más difícil de investigar el tema Panama Papers? Probablemente la cantidad y la opacidad. Cantidad en cuanto que eran 11 millones y medio de documentos, que si cada documento fuera una carilla, y no lo fueron, sería el equivalente, y suponte que cada libro tiene un promedio de 300 páginas, estás hablando de más o menos 39.000 libros que teníamos que revisar, es más que una biblioteca grande. Y además no era una carilla cada uno, vos tenías, algunos de estos documentos tenían 150 páginas, o sea que era inmenso el material. Esa era la dificultad cuantitativa, y luego además era la opacidad, porque solo una ínfima minoría aparecían los nombres y apellidos y domicilios de los protagonistas, de los dueños de esos papeles. En la inmensa mayoría de los papeles, lo que tenías por el contrario era un apoderado, por lo general panameño, para sociedades que eran al portador y que a su vez eran controladas por otra sociedad, también offshore, también con acciones al portador, también controladas por un apoderado. Con lo cual tenías, como las mamushkas, tenemos múltiples sociedades una dentro de otra, y cuando empezás a revisar, lo único que tenés es un nombre propio, que es el de una panameña. Y para dar un ejemplo clarito, hay una panameña, por ejemplo, que aparece en más de 6.000 sociedades. Entonces, ¿eso qué implica? ¿Las 6.000 sociedades pueden ser de una sola persona? Puede ser. O puede ser de 6.000 personas distintas, y también puede ser. Entonces ahí teníamos el doble desafío, y por eso creo yo, además, es que los Panama Papers vinieron para quedarse, porque quizá van a pasar 5 años, 10 años, y como las tenemos ya cargadas en una base de datos, quizá dentro de 10 años alguien comete un error o pise el palito en un juicio de divorcio, en una pelea con un socio o lo que fuere, y de algún modo salga a luz que ellos son los controlantes de una de esas sociedades. Y vamos a publicar al respecto dentro de 5 años, 10 años. ¿Hay algo que te haya sorprendido por encima de otras cosas en la historia? Me refiero al capítulo de Argentina, obviamente, ¿no? Yo creo que es la cantidad, porque aún pese a esta opacidad, hay datos de unos al menos 1.200 argentinos, más o menos. Entonces es notable cómo también en HSBC, que era el caso anterior que hicimos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la cantidad de argentinos que hay. Y aquí también hay que aclarar algo. En algunos casos es cuestión de evasión tributaria. En menos casos es una cuestión de lavado. Pero en muchos otros casos se trata de sociedades en las cuales lo que hay es que en realidad están tratando de escapar del riesgo argentino. Es decir, de la inestabilidad crónica, política, económica y social de la Argentina. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué digo esto? Porque incluso lo tienen declarado. Y entonces no es un delito. Uno puede tener sociedades o una cuenta bancaria en cualquier punto del planeta. Elegí vos, Polonia, Bulgaria, Zimbabue. Ahora, mientras que vos lo declares ante el fisco argentino y vos todos los años te pagues los impuestos sobre esos fondos que tenés en el exterior, no hay ningún tipo de problema. Entonces, lo que es notable era ver cómo múltiples argentinos sacaban sus fondos de la Argentina, metían una sociedad offshore, una cuenta bancaria, venían a la Argentina, lo declaraban ante la AFIP, pagaban los impuestos, pero el dinero lo dejan afuera. Que es en parte esta discusión que también estamos viendo ahora con esta oportunidad del blanqueo que hay. Que sí, que hay muchos argentinos que están declarando fondos, pero también sabemos que hay muchos otros argentinos que prefieren dejarlo afuera, porque tampoco tienen todavía claro si la economía argentina será estable, o si dentro de 6 meses, o 6 años, o 10 años nos damos otro tortazo. A mí me sorprendió que no hubiera tantos hombres del kirchnerismo. O sea, ¿eso por qué lo considerás que ha pasado? Porque creo que también ahí tenés multiplicidad de factores. Uno, una devoción notable por un lado, el dinero en efectivo. Uh-huh. Segundo, que también tenías muchos que optaron por acciones pero con contradocumentos. Tercero, porque también aquí hay una particularidad que en el mundo offshore tenemos una cuestión de gente que recomienda gente.
quiero decir con esto? Que quizás nosotros, recordemos que Panama Papers solo se centra en Mossack Fonseca. Mossack Fonseca es considerado uno de los grandes estudios jurídicos armadores de sociedades offshore del mundo. Pero primero, no es el único y tampoco es el más grande. De hecho, estamos nosotros ahora, Daniel, en Panamá. Mossack Fonseca no es el más grande. El más grande es Morgan & Morgan. Entonces, a su vez, ¿qué puede ocurrir aquí? Que los kirchneristas, por el motivo que fuere, hayan optado por concentrar sus energías y sus inversiones, sus negocios y sus sociedades a través de otro estudio jurídico, sea panameño, o de las Islas Caimán, o de Macao, o de Curazao, o lo que fuere. Entonces, por eso te digo. Y voy a dar un ejemplo. Perdón, eso lo decís porque ¿tenés alguna pista? Sí. Y incluso voy a dar otro ejemplo puntual, Daniel, que es en HSBC. Lo que se observaba era, por ejemplo, en el caso de la Argentina, que había un porcentaje desproporcionado de miembros de la comunidad judía argentina con respecto a lo que es su porcentaje con respecto a la población general argentina. Entonces, no lográbamos comprender qué había pasado allí hasta que logramos desentrañar que en realidad muchos de los que estaban en las cuentas del HSBC eran heredados del Banco Mayo previo. Y que a su vez lo que había ocurrido era que muchas veces había miembros de la comunidad judía que recomendaban a amigos de la comunidad judía: ¿por qué no vas a ver a tal ejecutivo de cuentas del HSBC que te puede sacar los fondos a Suiza? Esto que parece anecdótico, voy a dar otro caso puntual, que es en la situación de Francia. ¿Sabés que hay un porcentaje exorbitante de odontólogos? ¿Sabe por qué? Porque en realidad a su vez logramos luego reconstruir que dos expresidentes de la sociedad o el colegio, no sé cómo se denomina, odontológico francés, eran clientes del HSBC y a su vez recomendaban a colegas de ellos odontólogos que fueran a ver a determinados ejecutivos de cuenta del HSBC. Es esta idea de gente que recomienda a gente, y entonces, no, Daniel, anda a verlo de mi parte a Juancito, que Juancito va a saber guiarte sobre tus inversiones. Entonces, en esta historia, y no sabemos, no tenemos claro si en realidad el kirchnerismo optó por canalizar sus inversiones por otros ejecutivos de cuenta de otros estudios contables u otros bancos. ¿Qué fue más difícil, Hugo? ¿Hablar de la sociedad offshore de los Macri o la que vinculaba a empresarios de la Nación? Para mí fue más complicado puertas adentro el del diario La Nación. El tema de Macri lo encontramos el 8 de diciembre, ya habían pasado las elecciones, faltaban 2 días para la asunción presidencial y el material estaba embargado hasta principios del año siguiente, que es lo que terminamos haciendo cuando se levantó el embargo internacional y publicamos todos juntos. Ahora, ese material nosotros pudimos reconstruirlo y ya hicimos nuestro trabajo, verificamos todos los procesos, todo lo típico de investigación periodística. En cambio, en el caso de el hallazgo de uno de los accionistas del Diario de la Nación, eso lo encontramos recién en abril, y el que nos está viendo ahora puede decir, ¿cómo en abril? Pues en realidad el topo, la fuente de los Panama Papers, iba enviando el material por oleadas. Y entonces, a medida que iban mandando material, seguía mandando material y íbamos reconstruyendo que había. De hecho, a Mañeto lo encontramos a principios de abril. Y en definitiva, luego empezó una discusión distinta a la de Macri. La de Macri era, ¿es de interés público? Sí. ¿Está Macri? Sí. ¿Estamos seguros que es Macri? Sí. Listo, avanti, publicamos. En cambio, en la situación de los accionistas de la Nación era, ¿es de interés público? Y ahí ya empezó una primera discusión. Que sí, que no. Para nosotros sí, para el accionista decían, ¿por qué? Después el segundo era, ¿esto es legal o no es legal? ¿Está declarado o no está declarado? Entonces, estaba declarado, entonces el accionista insistía, ¿por qué? Y después el tercer eje era, ¿por qué vamos a publicarlo ahora si no hay delito y demás? En este tira y afloje, finalmente logramos publicarlo. Publicamos una pieza muy corta, mucho más corta de lo que yo quería, mucho más corta de lo que yo había escrito, pero que al mismo tiempo logramos que se publique. Fue una situación tensa, pero visto en perspectiva no fue lo mejor,
pero al mismo tiempo, si querés, no me puedo colgar una medalla, pero sí por lo menos que es la primera vez en la historia del periodismo argentino que un medio publica sobre uno de sus propios accionistas en medio de una investigación periodística. Claro, la pregunta es ¿cuántos medios hubiesen hecho lo mismo? Te lo respondo de otro modo. Nosotros también publicamos sobre Mañeto en los Panama Papers y sé de otros tres medios involucrados en los Panama Papers que no publicaron una línea. Y también, otra vez, el televidente puede decir, ¿y por qué no lo publicaste vos, Alconada? Y la respuesta mía era porque para nosotros, desde la perspectiva del interés público argentino, no es de interés. Entonces, ¿por qué voy a publicar, estoy diciendo, un nombre de Japón y no es un medio japonés? Digamos, ¿qué le interesa a un lector argentino si aparece un directivo de medios de un medio japonés? Nada. Yo me aboco a lo que es de interés periodístico argentino. ¿Y cómo sentiste, Hugo, la reacción del macrismo ante la difusión de la sociedad de los Macri? Floja. Porque no explicaron lo suficiente, explicaron tarde y explicaron mal. Y entonces, en parte, la tormenta que sobrevino es fruto de esa inacción, de esa desidia, de esa mala información. Es el problema de ellos, es el problema del gobierno. Al igual que ocurrió muchas veces con el kirchnerismo, que como salían a explicar tarde y mal, se generaban dolores de cabeza a ellos mismos que podrían haberlo solucionado si hubieran respondido en su momento. Y de hecho, voy más allá, Daniel, que es Panama Papers en general para nosotros fue una historia de frustración y de dolores de cabeza. ¿Frustración? Sí, porque alrededor del mundo fue visto como una gran investigación, un hito en la historia del periodismo internacional, por esta dinámica del periodismo colaborativo internacional mundial a escala global y que generó un verdadero terremoto y un replanteo o por lo menos una necesidad de discutir el mundo offshore. Y por el contrario, en la Argentina lo que terminó generando es una discusión sobre si habíamos ocultado o no información, que si habíamos protegido a Macri o no, que si habíamos dado la oportunidad a Macri o no de obtener la información antes. Entonces, en definitiva, terminaron tergiversándose la información que había en Argentina, terminaron utilizándola de manera política mezquina, erróneamente, y además mintiendo. Y entonces, al final terminamos nosotros, los periodistas, teniendo que dar explicaciones sobre algo que era falso, en vez de terminar cumpliendo con la labor correcta. Y te voy a dar un ejemplo puntual sobre esto, Daniel. Por ejemplo, se sorprendió mucha gente con que nosotros le diéramos la chance a Macri de explicar lo que había que explicar. Se hizo alrededor del mundo, con todos los líderes de todo el planeta, y no solamente con los líderes, se hizo hasta con Messi. Se lo llamó Messi para explicar. Y uno puede decir, el televidente puede decir, ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer esto? Esto se llama Manual de Ética Periodística. Es tan sencillo como eso. En el Diario de la Nación, en cartel grande como un televisor, no sé, 50 pulgadas, que dice, cada vez que se vaya a publicar sobre alguien, hay que llamarlo antes de la publicación. ¿Por qué? Porque entre otros motivos, uno hasta puede mejorar el artículo periodístico que va a escribir. No es que uno va a detener la publicación, pero uno puede, desde algo tan sencillo como verificar si es un homónimo, si lo que tiene para explicar realmente explica la situación y la corrige, te ayuda a reducir errores, y si no tiene nada que explicar, le diste la chance igual y vas a publicar igual. Entonces, en ese contexto, para que se hagan una idea, el medio de comunicación más crítico con respecto a esta oportunidad, debido a la ética periodística que le dimos a Macri, a llamarlo antes, fue C5N, el canal de televisión de Cristóbal López. Lo que no cuenta el canal de C5N es que cuando hicimos la publicación, la investigación por los 8.000 millones de Cristóbal López, también lo llamamos a Cristóbal López antes y le dimos la chance de explicar lo que quisiera explicar. Y de hecho, Macri no utilizó ese tiempo previo para tratar de acomodar sus papeles o lo que fuere, como sí lo hizo Cristóbal López. Porque a Cristóbal López, por ejemplo, lo llamé un martes, el viernes anunció la disolución del grupo y el domingo publiqué. Entonces, el medio de comunicación de Cristóbal López me critica algo que el propio Cristóbal López utilizó y mucho más que Macri. Te metiste de esta manera con causas vinculadas al kirchnerismo.
al que venís denunciando ya hace mucho tiempo. ¿Sentís algo de frustración en la cuestión de la demora de la justicia en resolver estos temas, o considerás que viene trabajando en forma normal? No viene trabajando en forma normal. El sistema jurídico argentino trabaja para la impunidad. Está desarrollado, está montado, y sus fiscales y jueces, con honrosas excepciones, trabajan para la impunidad. Se hacen pis encima antes de investigar a un poderoso. Tan sencillo como eso. Si es un NN contra un NN, van a impartir justicia. Si es un poderoso contra un NN, contra un NN quiero decir, Sí. Era un Juan González, un Desconocido, ciudadano común y corriente, pobre Juan González, pobre. Y si es un poderoso contra un poderoso, se va a hacer cualquier cosa menos impartir justicia. Cualquier cosa. Y esto no es que es una opinión mía, me apoyo y me baso en estudios serios de entidades o organizaciones de la sociedad civil y del propio Estado, que han hecho relevamientos sobre justamente la administración de justicia durante los últimos 25 años. Es decir, que esto excede al kirchnerismo. Hay un estudio, por ejemplo, que se hizo y que analizó fines de la dictadura, Alfonsín, Menem, de la Rúa, Duhalde y primer Kirchner, y analizaron 750 casos de corrupción, de falco estimado de 14.000 millones de dólares. ¿Cuántos de esos casos registraron condenas? El 3%. 3%. La inmensa mayoría de esos casos de corrupción terminaron por prescripción, es decir, el mero transcurso del tiempo que obliga al archivo del expediente. Y uno puede decir, bueno, quizá esos casos en realidad la gente realmente no tenía nada que ver y se hizo una investigación que no debería haberse hecho y son todos realmente inocentes. Bueno, el pequeño problema es que estamos incluyendo en estos casos incluso expedientes en los cuales en los Estados Unidos o en Europa se han declarado culpables y acá en Argentina todavía no fueron llamados a indagatoria. Siemens, se declararon culpables ejecutivos argentinos en Estados Unidos y acá todavía no fueron llevados a juicio oral. Entonces, ahora bien, ¿esto me genera frustración? No. ¿Sabe por qué, Daniel? Porque en realidad yo trabajo conociendo estas reglas de juego. Y de hecho, cuando por ejemplo uno desarrolla una investigación, a la luz de los antecedentes, uno sabe que lo que va a terminar ocurriendo probablemente es esto. Si además uno tiene, que vamos a dar un ejemplo puntual otra vez, Daniel, si sabemos que un caso de investigación promedio en la Argentina dura 14 años, desde el momento en que Nico Viñaski reveló el caso Chicone y él y yo empezamos a empujar cada uno de sus diarios este caso, eso fue en febrero de 2012. Si nos atenemos a los antecedentes, este caso va a concluir en 2026, faltan 10 años. Es decir, que faltan todavía 3 mundiales de fútbol. ¿Por qué 2026? Porque si en definitiva el caso promedio de corrupción en la Argentina dura 14 años, ergo lo que comenzó en 2012 concluirá en 2026. Nos faltan todavía 10 años de investigación para que entonces lo que va a ocurrir es que los hijos de los que están ahora viendo esta entrevista o los nietos le terminan preguntando o al papá o al abuelo quién era Vudú dentro de 10 años. Y hay un detalle que no mencionaste, que es que entramos al 2017, que es un año electoral donde la justicia se esconde por supuesto, todo el tiempo. Mirá, voy a contar una anécdota para que ubiquen cómo funciona realmente Comodoro Pi. Año 2011. 2013. Voy a Comodoro Pi. Tengo que ir a ver un juez federal. Justo habían sido las elecciones de medio término, es decir, las elecciones legislativas. Golpeo, hablo con la secretaria. Me dice, sí, dame un segundo, porque ya viene el juez, que no sé qué. Entonces me quedo afuera, en el pasillo, esperando. Comodoro Pi, para que ubiquen los televidentes, es los tribunales en la ciudad de Buenos Aires de la jurisdicción federal que se dedica o debería dedicarse a investigar a los funcionarios públicos por caso de corrupción. Son 12 jueces federales. Ahora bien, yo fui a ver a uno. Mientras que estoy esperando, apareció un segundo. Empecé a charlar con ese juez federal. Y mientras que estábamos charlando, vino un tercero. Y se sumó un cuarto. Y vino el quinto. Y de repente sale el que yo estaba esperando, el sexto. Es decir, la mitad de los jueces federales de Comodoro Pi estaban conversando conmigo en 3 metros cuadrados.
Y entonces estábamos charlando, que esto, que lo otro, bueno, ¿cómo ven la mano? ¿Y ahora qué va a pasar? Las elecciones las perdió el kirchnerismo, ¿ustedes creen que pueden impulsar o avanzar o despertarse, salir de la parálisis en algunos casos? Y uno de los jueces federales, ¿sabes lo que me hizo Daniel? Me dice, miró el reloj y dice, Hugo, llegaste unos 2 años temprano. Se empezaron a reír a carcajadas entre los 6 y 5 de los 6 hicieron ¡fuf! Y se fueron. Y entonces me quedé mano a mano con el juez federal que yo había ido a ver y entré al despacho. Y dicho y hecho, lo que pasó, 2 años después de 2 años de dormir la siesta, los jueces federales se despertaron y empezaron a investigar al kirchnerismo que se iba. A tu entender, ¿cuánto no se sabe todavía de los negocios de Cristina Fernández, Néstor Kirchner y sus allegados directos? Creo que nunca sabremos todo, jamás. Y esto excede otra vez al kirchnerismo. Creo que nosotros como periodistas, Daniel, apenas si rascamos la superficie. Esa es la verdad. Y que nosotros en definitiva terminamos escribiendo sobre la ardilla, el conejo, como quiera decirle, la cucaracha que tenemos adelante, mientras que atrás nuestro están desfilando elefantes en zunga y no nos damos cuenta. Sentimos que hay un temblor, tiembla el suelo porque, y nosotros decimos, no puede estar temblando por esta ardilla que tengo adelante mío. Acá tenía que haber algo más. Y sentimos que hay algo más, lo olemos, pero no lo vemos y nunca publicaremos sobre eso. ¿Y por qué? Porque hay cosas que son complejas, hay cosas que pasan por debajo de la superficie, hay cosas que hay piratas que saben ocultar sus huellas. O sea, queda claro que como que el kirchnerismo se profesionalizó no solo en esta cuestión. Si uno ve lo que eran los casos de corrupción hace 20 años, hoy... Hablas del menemismo. Y más allá, y vamos más allá incluso de la Argentina. Cuando analizás y estudiás, que nosotros hemos estudiado y analizado los casos de corrupción, la investigación periodística para aprender de los antecedentes, para mejorar nuestras investigaciones, lo que ves es que se ha profesionalizado la coima. Hoy hay profesionales de la coima, hoy hay intermediarios que se dedican de manera profesional a asesorar a los corruptos. Vos tenés, bueno, Manuel Vázquez, un coimero profesional. ¿Y por qué puedo decir esto? Que es un coimero. Porque él mismo lo admitió. Manuel Vázquez es un hombre que participó en los años 90 con el menemismo en varios de los casos de corrupción. Después trabajó en el caso Siemens, que repartió coimas para el gobierno de Menem, para el gobierno de la Rúa y queda todavía pendiente si no fue para el gobierno de Duhalde. Y cuando llegó el kirchnerismo, ofreció sus servicios al kirchnerismo. Y de hecho hay un mail de él en el cual dice que él se ufana de un colega suyo, un socio suyo en Madrid, que tiene acceso a 7 funcionarios de alto rango del gobierno kirchnerista. Y empezó a ofrecer los servicios. Y de hecho terminó trabajando para Ricardo Jaime y guiándolo a Jaime, un hombre muy primitivo, pero que de hecho Manuel Vázquez se encargaba de montarle los esquemas, las sociedades offshore, en la triangulación de dinero, para justamente esto. Y si no lo hubieran enganchado a Jaime, hoy Manuel Vázquez estaría tratando de ofrecer sus servicios al macrismo, porque es uno de los profesionales de las coimas. Una última. ¿Vos querés decir que Cristina Fernández puede tener un destino parecido al de Carlos Menem, digamos? No. O sea que no. A ver, otra vez, estamos hablando acá de un sistema judicial que no es justo y no imparte justicia. Estamos hablando de un sistema judicial que garantiza la impunidad y que trabaja para el sector político, que tenga el poder de turno. Mientras que Cristina Fernández de Kirchner no tenga poder, o no tenga el poder, la van a investigar. Si Cristina Fernández de Kirchner recupera poder, morirán todas las investigaciones. Tan sencillo como eso. Ahora bien, dicho eso, a su vez, ¿qué la diferencia a ella con respecto al gobierno de Carlos Menem? En el caso del gobierno de Carlos Menem, en el caso en el cual él fue arrestado, tenías a Diego Palleros, que se quebró por distintos motivos, después podemos hablar, y lo señala Sarlenga. Sarlenga también por muchos motivos que podemos hablar, también se quiebra y lo marca Emir Yoma. Y Emir Yoma, por múltiples motivos también, se quiebra y lo marca con el dedo asiso a Carlos Menem. Si vos tenías Palleros, Sarlenga, Emir Yoma, Menem. En este caso vos tendrías que tener una situación insólita, que sería uno de los hijos de Lázaro Báez, supongamos Martín, quebrándose, empujándolo a Lázaro Báez a quebrarse para marcarlo a Máximo Kirchner, y Máximo Kirchner de algún modo increíble que se quiebre y la marcara a la presidenta. Es imposible. Y a eso se suma algo más, la diferencia con Carlos Menem.
que tenés en el medio al gran protagonista de toda esta historia, que es Néstor Kirchner, que ya está muerto. Y en definitiva, eso puede ocurrir en última instancia en una dinámica desesperada, que todos ellos lo utilizan a Néstor Kirchner como un agujero negro para los activos tóxicos. Yo no sé, era Néstor, y Néstor está muerto. No sé, fue Néstor, yo no tengo nada que ver, Néstor sabe qué ocurrió, Néstor era el que se encargaba, y se terminó. Entonces es muy difícil. Ahora, insisto con el primer eje de mi respuesta. Este sistema judicial no es justo y no imparte justicia. Entonces, si es necesario para el poder, la llevarán a Cristina Fernández de Kirchner a quedar detenida. Y del mismo modo que sea real o no sea real, que merece estar detenida, a su vez, si Cristina Fernández de Kirchner recupera poder, la sacarán de la cárcel.